Bien, y en lo referente a lo que es la administración de la escala en cuanto a cómo se toma esta escala, bueno, primero tener en cuenta este sería el protocolo general de la escala pragmática preverbal, donde vamos a ver que en esta columna que dice puntaje tenemos distintos puntajes según la pauta que se esté observando, ¿sí? En términos generales, saber que cuando no se alcanza ese puntaje se pone un 0 y después, cuando sí se alcanza esa pauta, se pone el puntaje que dice en cada pauta. Por ejemplo, produce movimientos orales, le corresponde un 1, pongo un 1. Pero en balbuceo corresponde un 2, si lo cumple, pongo un 2, no pongo 1 de si lo cumple. ¿Sí? Es bien sencillo, en cada pauta que yo estoy observando, pongo el puntaje que le corresponde si lo tiene. Y si no lo tiene, pongo 0. Y también tener en cuenta que en función del bebé que estemos observando, del niño que estemos observando, vamos a ir viendo cada pauta que aumenta en complejidad, por supuesto, ahora los voy a explicar cada una. Pero tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, en todas las que tienen valor 1, quizá alguna no la podemos observar o no la vemos como adquirida, pero si, hay otras que sí, y después pasamos a una de nivel 2 y resulta que tiene adquiridas algunas del nivel 2, vamos a tener que presuponer que todas las del nivel 1 entonces ya están, porque como les decía, son pautas que se van cada vez complejizando más. Entonces, si ya alcanzó pautas del nivel 2, evidentemente es porque las del 1 estarán consolidadas o se potenciaron. Sí, se mejoraron, se potenciaron, ¿sí? Y así con toda la escala. Siempre que lleguemos a un nivel superior, vamos a presuponer que todo el nivel anterior está alcanzado. Entonces todo ese puntaje lo vamos a sumar en el puntaje total. Es decir, yo estoy evaluando a mi nene y le marco un 1 en la alerta, un 1 en movimientos de masa de excitación, un 1 en gritos y todas las demás no, pero identifico, establece contacto visual con el adulto, balbuceo, aleja la cara. Bueno, voy a contabilizar todo ese puntaje 1, que va a ser un 7 en total, más los 2, 4, 6 que alcanzó en el nivel 2. ¿Se entiende? Va a ser 7 más ese puntaje de 6. Y bueno, y si siguiéramos más todavía. Y ahí recién entonces pongo el puntaje total. Y después, en los cuadros de conclusiones, vamos a ver que tenemos la posibilidad de ubicar al niño según el periodo comunicativo en el que se encuentra, las funciones comunicativas que observamos a través de la aplicación de esta escala y los precursores comunicativos, ¿sí? Por eso toda la teoría que estuvimos viendo antes, bueno, responde a que cuando yo mire este cuadro de conclusiones, diga, bueno, si lo ubiqué en un periodo ilocutivo con tales funciones comunicativas y en un precursor comunicativo que se corresponde con tal cosa, bueno, voy a saber qué puedo esperar de ese niño y desde dónde puedo partir para trabajar, ¿sí? Y en cuanto a la tabla de edades comunicativas, justamente es el resultado total que obtuve, lo paso a esta planilla y voy a ver qué edad comunicativa tiene. Entonces recién en el ejemplo les decía 7 y 6, vamos a tener un puntaje de 13, entonces cuando yo lo llevo a la tabla de edades comunicativas, un puntaje de 9 a 15 puntos es una edad comunicativa de 3 a 6 meses. ¿Bien? Entonces ahí voy a ver, bueno, la edad corrigida de mi niño era de 4 meses. Bueno, sí se corresponde con la edad comunicativa que tiene. Ahora, la edad corrigida de mi niño era de, no sé, 8, 10 meses y me dio una edad comunicativa de 3 a 6 meses. Bueno, puedo hablar de que tengo un desfasaje o una falta de desarrollo de esa comunicación preverbal, ¿bien? Hablando específicamente de cada uno de los indicadores que vamos a ver, estos primeros 9,
El alerta va a hacer referencia a que si es un niño es vigil, con los ojos abiertos, que tiene la capacidad de, a través del seguimiento ocular o de otros movimientos corporales, manifestar una activación del sistema nervioso ante los estímulos que está recibiendo. En los cambios tónicos y posturales vamos a esperar cualquier modificación del tono muscular registrado ya sea por la palpación materna y o por la resistencia a la movilización, y va a ser una modificación espacial voluntaria de segmentos corporales o cambios de los segmentos a partir de la presencia de reflejos posturales de inmadurez, ¿sí? También vamos a tener movimientos en maxa de excitación que van a ser del tronco, de la cabeza y de las extremidades en forma simultánea y sin ningún fin determinado. El llanto, que es la producción de lágrimas y de sonidos guturales en situaciones displacenteras, y los gritos, que hace referencia a una emisión que tiene falta de armonía, por eso vamos a decir disarmónica, de alta intensidad, producida acompañando situaciones displacenteras. Después vamos a tener, si comienza a succionar o aumenta la intensidad de la succión, realizando una protrusión lingual y labial, o se incrementa la frecuencia de dicha realización. Después vamos a tener el otro ítem que es produce movimientos orales, que sería que realice sucesivos contactos e interrupciones labiales, ¿sí? Y en el punto 8, si hay contacto visual con el adulto, si sonríe al adulto, donde lo que tenemos que buscar es que fije los ojos en los ojos del adulto, y también que relaje voluntariamente los peribucales mientras observa al adulto, ¿sí? Buscando esa sonrisa, digamos. Y después, por otro lado, tenemos el balbuceo, que produce sonidos vocálicos y o consonánticos, o también silábicos, sin contacto visual con la madre en este caso, o el cuidador, el padre, quien sea el cuidador o el referente con mayor vínculo con el niño. En cuanto al punto 10, vamos a ver observaciones, variaciones prosódicas para expresar los estados de ánimo. Tiene que ver con que produzca sonidos, modificando la entonación de los mismos justamente. Si aleja la cara, si realiza algún movimiento evitativo del contacto visual y o facial. Si busca tocar al adulto, realizando un movimiento de extensión de alguno de los miembros superiores en dirección al adulto. Si comienza a mover el mentón y los labios, realizando movimientos sucesivos de ascenso y descenso del maxilar inferior. Si explora los objetos y reacciona ante las diferencias de los mismos, es decir, toma los objetos, realiza movimientos diferentes con ellos, como sacudirlos, golpearlos, arrastrarlos, tirarlos, etc. Y si responde de manera distinta a conocidos y extraños, es decir, que sonríe ante el aliento de la madre por sonreír, pero no ante un desconocido, o por ejemplo, si yo lo estoy evaluando por primera vez, quizá a mí no me responde de la misma forma que a la madre. Si tolera la frustración también, quitarle un objeto que se lo saque la mamá, y si llora o se enoja cuando lo realiza el terapeuta. Después, en lo que establece el contacto visual con el adulto y un objeto en el juego, es si tiene atención conjunta, es decir, si fija su mirada alternadamente entre el objeto y el rostro del adulto. Después, si sonríe al adulto ante un objeto, también en el contexto de juego lo vamos a buscar. El niño se relaja voluntariamente mientras practica una coorientación visual con el adulto, ¿sí? Se relaja quiere decir que, bueno, justamente que manifiesta esa sonrisa en una actividad de atención conjunta. Después, si comienza a mover el mentón y los labios ante un objeto, que sería movimientos sucesivos de ascenso y descenso del maxilar inferior mientras fija la mirada en un objeto. Llora el adulto ante un objeto,
si produce lágrimas y sonidos guturales, gemidos podrían ser, simultáneamente mientras mira un objeto. Ven cómo antes se buscaba solo, ahora lo estamos buscando una actividad más compleja, bueno, con el objeto. Después el gesto indicador manual, donde se acepta cualquiera de las tres opciones que les voy a mencionar ahora. Una es el gesto de señalar prototípico, donde hay una extensión del brazo y del dedo índice por parte del niño hacia un objeto. El que se llama reaching, que es la extensión del brazo con la palma de la mano hacia abajo y abierta hacia el objeto. Y el gesto indicativo, que tiene que ver con la extensión del brazo con los dedos apenas flexionados y el dedo índice sobresaliendo lentamente o levemente hacia un objetivo, ¿sí? Y acá la escala, no sé si se acuerdan, voy a volver para atrás, en gesto indicador manual, haciendo la salvedad de estos tres tipos de gestos que son permitidos, aceptados, digamos, distingue entre protoimperativos y protodeclarativos, siendo los protoimperativos los de entrega, cuando extiende voluntariamente la mano, o un miembro superior completo, cuando posee un objeto o un alimento y que el adulto se lo pide, ¿sí? Entonces el adulto se lo pide y el niño lo entrega voluntariamente. Si retiene, cuando el niño tiene el objeto, el adulto se lo pide y el niño no extiende voluntariamente ese objeto, y paralelamente tiene que manifestar también, podríamos buscar una manifestación facial de desagrado ante lo que se le está pidiendo. Después en el C vemos si acepta, es decir, si extiende voluntariamente su mano cuando el adulto le ofrece un objeto o un alimento a su alcance o a su mano. Después si pide, que es realizar movimientos voluntarios de flexión y extensión digitales alternados con o sin extensión del miembro superior, buscando que el adulto le entregue el objeto que desea. Y por último, en los protoimperativos, si rechaza, que es extender voluntariamente el miembro superior, apartando y alejando su cuerpo del objeto. Cuando se trata del alimento puede observarse un cierre voluntario de la boca, por ejemplo. Y después, en cuanto a lo que es los protodeclarativos, el de ofrecer, donde con el objeto o el alimento en su mano, el niño se lo enseña al adulto compartiendo con él la presencia de este elemento, es decir, atención conjunta. Y ahí va a manifestar que no pretende modificar el medio externo ni buscar una acción por parte del adulto, sino que es un ofrecimiento nomás. Y en los últimos puntos vamos a ver si está el balbuceo vocálico dirigido al adulto ante un objeto, donde vamos a buscar emisión de cadenas vocálicas, fijando su mirada en el objeto y en el adulto de manera alternada. Luego el balbuceo consonántico dirigido al adulto ante un objeto, donde hay una emisión de reduplicaciones silábicas, fijando la mirada alternadamente entre el objeto y el adulto. Y por último, la producción de una palabra dirigida al adulto ante un objeto. Y esto va a ser la emisión de una palabra fijando su mirada de manera alternada entre el objeto y el adulto. Bien. Entonces, con respecto a la escala, perdón que vuelvo, pero para mirar, no falta nada más. Lo que vamos a hacer es observar al niño, vamos a ver si lo podemos observar todo. Quizá haya conductas que no las podamos absorber al momento de la evaluación, pero sí podamos obtener la información por parte del padre, que, bueno, hay que ver, no quiere decir que con esto que voy a decir, no quiero decir que los padres mientan, pero bueno, hay que ver que los padres realmente sean objetivos con lo que dicen del niño. Por lo tanto, si bien uno puede contar con su opinión, lo mejor es que en algún momento busque poder comprobar esas conductas. Bien. Y, no, me pasé. Y con respecto al trabajo práctico, como ya tuvieron el pasado, que era de deglución, con este vamos a hacer lo mismo, con el de lenguaje. La semana que viene les habilito
para que tengan tiempo de ver la clase, hacer las consultas que tengan, que hasta ahora no me llegó ninguna de este segundo cuatrimestre, pero espero que vaya todo bien. Donde van a... bueno, ahí el punto 2 no se aplica para esto, porque sería para el punto 1. Las dificultades que observa a nivel de la comunicación, de la alimentación, del lenguaje verbal y no verbal, de lo motor en general, y si pudieran, yo les adjunto después esta escala, que no van a poder realizarla o aplicarla completamente porque son videos que son partecitas de la realidad, pero sí poder identificar los distintos indicadores, ¿bien? Para ubicarlo en el periodo comunicativo, en las funciones comunicativas y en los precursores comunicativos, en el caso de que se pueda. Bueno, cualquier cosa me dicen y lo hablamos. Adiós.